aquellos que distorsionan doctrinas esenciales, tales como la naturaleza de Dios, de Cristo, la Trinidad. Y debemos señalar nombres a los efectos de que la gente esté advertida. Exacto. Y aún aquellos que puedan estar siguiendo a estos maestros en sus iglesias, quizás les puedan hablar con ellos, llamarlos al orden, ¿verdad?, para que se retracten de su error, si es que en realidad son cristianos, ¿verdad? Y sabemos que Pablo era un muy buen cristiano. Absolutamente. Así es. Por supuesto, como dijimos, estas son solamente algunas objeciones. La primera que mencionamos es de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por lo tanto, la doctrina de la Trinidad es antibíblica. Sabemos que no es así y creo que hemos demostrado este punto muy claramente. Otra de las objeciones que hay y también malinterpretaciones que hay sobre, malrepresentaciones que hacen los antitrinitarios sobre la doctrina de la Trinidad es muchas veces le dan otro significado otro significado a la palabra Trinidad. Un ejemplo tenemos aquí de una grabación que tenemos de esta persona que en su afán de negar la doctrina de la Trinidad nuevamente cae en el error de mal representar lo que es la doctrina de la Trinidad al dar una definición diferente a lo que es la doctrina de la Trinidad o la palabra, en este caso, Trinidad. ¿Por qué no escuchamos la siguiente grabación que nos hace aclarar este punto un poco sobre lo que es posiblemente alguien se pregunta y diga, pero ¿qué está diciendo el hermano Rodríguez? Lo que usted está escuchando. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo quiso enseñarnos la Trinidad, o sea, la trinadeidad, porque eso quiere decir la palabra Trinidad. La palabra Trinidad quiere decir trinadeidad, quiere decir tres dioses. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento estaba enseñando tres dioses. De lo contrario, estaba enseñando que hay un solo Dios. Muy bien. Bueno, Ricardo, la primera vez que escuché esta cita no lo podía creer. Yo he buscado en todos los diccionarios, por muchos, y nunca he encontrado que el término Trinidad significa decir trinadeidad, o algo como decir tres dioses. De un punto lingüístico y etimológico, esta declaración no tiene nada de sustancia. Etimológicamente, el término Trinidad viene de la palabra latín trinitas, y con decir etimología me refiero a la ciencia que estudia el origen de la derivación de las palabras. Tertuliano fue el primero que usó el término Trinidad. Pero lo importante aquí, Ricardo, es que, ¿cómo iba a decir aquí? Oh, sí. El punto importante aquí es que la palabra Trinidad viene del sustantivo latín, que es trinitas, que significa tres o tres cada uno, y el sufijo latín tas, es importante, en español se traduce como idad. Por ejemplo, en el latín el sufijo tas es normalmente encontrado con sustantivos que son formados de adjetivos. Su función gramatical en latín es el de indicar alguna condición, cualidad o estado. Por ejemplo, si yo digo la palabra, hay que decir, déjame pensar una palabra aquí. Actividad, por ejemplo. Bueno, sí, hay que decir, por ejemplo, si yo dijera la palabra actividad, ¿ok? Actividad. Está compuesto de la parte activ y el sufijo idad. No, la colita, o sea, para los que no saben, para los radioescuchas, el sufijo, la colita de la palabra idad no se refiere a deidad, se refiere a una condición, la condición actividad. No tiene nada que ver con deidad. Esta misma colita, el sufijo, se encuentra en la palabra Trinidad. No tiene nada que ver con la noción que hay tres dioses. Este es un argumento, en realidad es un argumento ridículo. Esta la falacia sería, Luis, la falacia etimológica que se le llama. Así es. Pensar que el significado de una palabra siempre está relacionado con la raíz de la palabra. Exacto. ¿Verdad? ¿Sabe quién hacen lo mismo? Lo mismo lo hacen la gente que sigue el Islam, que quieren convencernos de que el Islam es una religión de paz. Dice que la palabra Islam viene de salam, que quiere decir paz. Es cierto, las dos palabras derivan de la misma raíz, pero no significan lo mismo. Es decir, ¿verdad? Islam tiene más que ver con la condición del guerrero, el varonil, un desafío a la muerte, ¿verdad? Significa exactamente lo contrario. Quiere decir de que las palabras pueden tener la misma raíz, pero pueden significar completamente algo diferente. Fíjate, opuesto muchas veces. Hermano Pablo, hay que tomar el término en inglés, pineapple. ¿Cómo se traduce eso literal, hermano? Bueno, pine sería pino. Apple es manzana, sí. ¿No ha cambiado? Si yo concluyera, aquí el americano dice con pineapple, una manzana que viene de un pino, y hago una predicación basada en una palabra. Esto es exactamente lo que ha hecho este predicador. Ha tomado una mala representación primeramente de qué significa la palabra Trinidad en lo absoluto. La palabra Trinidad no
quiere decir lo que dice este predicador que dice. Eso es Deidad. sí. Dice que todo lo que termina en idad no tiene nada que ver con Otra palabra, calamidad, animosidad, barbaridad, el sufijo, ¿verdad? Obviamente no nos referimos a un Dios que está en calamidad, una deidad que... No, sí. Barbaridad es lo que escuchamos, realmente. Barbaridad. Bueno, esta es una otra objeción y la manera que mal representan los antitrinitarios muchas veces la doctrina de la Trinidad. Y muchas personas siguen eso, hermano Ricardo. Sí. Y en realidad, estas doctrinas han sido enseñadas de los púlpitos. En las radios, en el radio se escucha estas doctrinas. Y muchos creen esto. Y es una mala representación, en realidad, de qué es la doctrina de la Trinidad una vez más. Da tristeza que esto se escuche por el radio. Sí, vamos a poner otra objeción que otro antitrinitario hace sobre la palabra como la utiliza persona, una palabra que constantemente es mal interpretada y se nos acusa a los trinitarios en creer cuando usamos la palabra persona que estamos hablando de tres individuos, de tres seres, cuando en realidad no eso es lo que estamos refiriendo, ¿no? Vamos a explicar un poquito más sobre eso, pero vamos a escuchar esta otra grabación de otro antitrinitario de la manera que él objeciona la doctrina de la Trinidad con referente a la palabra persona. ¿Viene o no viene? Entonces, Los apóstoles entendieron claramente la presentación que Cristo les hizo del Padre y ellos nunca fraccionaron la divinidad en distintos personajes. Cuando ellos hablaban de más de uno en la divinidad, se referían a sus funciones y no a una separación de seres. Si aceptamos que son seres o personajes separados, honestamente tenemos que admitir que son dioses separados. Y si con esa partición insistimos que es uno solo, nos hacemos irrespetuosos al lenguaje. ¿qué podemos decir sobre eso? Bueno, se encuentran varias cosas aquí. Dice que lo importante es que se refieren a funciones. Eso es lo que notó el hermano Pablo del modalismo. Se conoce como el modalismo. Sí, ahí se identifica la herejía del modalismo. Pero también tiene las malas representaciones que son personajes separados. La palabra separado es una palabra que usan mucho este grupo, pero no es lo que cree el trinitario. Una cosa que quiero clarificar ahorita, Ricardo, es cómo se usa la palabra persona cuando dice el trinitario que hay una persona. Repítelo, por favor. Okay. Porque mucho de la crítica de la doctrina de la Trinidad está basado en cómo se define el término persona. Primeramente, cuando el trinitario dice que hay tres personas en el un Dios, no significa tres personas en el sentido de individuo, como hoy. O sea, como aquí en este cuarto se encuentra Ricardo, se encuentra Pablo, se encuentra Liz. La doctrina de la Trinidad no se refiere a eso. Originalmente la palabra griega era prospon. El término latino para esto era persona. Y originalmente significaba la palabra cara, así como expresión de un actor. Al fin llegó a representar una máscara, así como se usaba por un actor. Los modalistas empezaron a usar el término para intentar aprobar, o sea, tomaron el término y lo formaron para su propio bienestar, sí, beneficio. Es un anacronismo, Sí. es poner un concepto moderno, Sí. llevarlo hacia 2000 años hacia atrás. Sí, pero también los abelianismos. En aquel tiempo, ellos estaban usando los términos que los trinitarios estaban usando, y por eso hay mucha confusión de cómo se usaban los términos. Pero lo importante es que no queremos decir con eso que hay tres individuos. No. Lo único que queremos decir con esto que es que dentro del único Dios hay tres algos, hermano Ricardo Pablo, hay tres algos, pero no tenemos palabras para ponerle. Pero claro, porque la persona es el término más adecuado, más cercano que el lenguaje humano puede usar realmente, ¿verdad? Sí. Podrá haber algún problema con el término en sí mismo, pero es lo más cercano que nosotros en nuestro lenguaje limitado podemos como usar. humanos, hay centros de conciencia, con conocimiento, con voluntad, se relacionan entre ellos. Así Por es. ejemplo, persona, aunque la palabra sea limitada, es la palabra más exacta, más adecuada para definir a las tres personas de la Trinidad. Así es. Encontramos que antes de la encarnación del Verbo hay una comunión íntima entre alguien y alguien más. Pero dicen que alguien y alguien más son el único Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios. Perdón. Sí, la iglesia primitiva, tanto los apóstoles también, pero la iglesia primitiva, el juicio de Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano trató mucho con Praxeas, que fue el primer